Bienvenidos al episodio número 523 de Coloqueo desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Esta noche nos acompaña Juan Riestra, quien es director del grupo Riestra y los Boíques, que esa es la imagen que estamos viendo en pantalla en este momento. Un proyecto que se dedica a cantar memorias, que entra a la historia por las rendijas, por los silencios, por las voces que no llegaron al libro de texto. Riestra y los Boykers levantan un archivo vivo donde hay piratas que regresan del mar, mujeres que se rebelan, ríos que hablan, pueblos que resisten. Sin más preámbulo, saludos Juan, ¿cómo te encuentras? Estás en silencio, Juan. Muy bien, gracias. ¿Y usted? Ahora, Juan, saludos, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muy contento y muy agradecido por esta invitación. No, no, de contento estamos nosotros aquí de tenerte. Desde hace un tiempito estábamos buscando un espacio. Yo sé que estás bien con muchos compromisos y estábamos buscando un espacio. De hecho, tenemos a la gente de la Academia de la Historia de San Germán que me solicitó tener un espacio contigo solamente para que hables de San Germán. Por lo tanto, en la noche de hoy le digo al público, pues vamos, aunque vamos a estar tocando mucho del aspecto creativo de Juan Riestra, pero si vamos a hablar de la música, vamos a tratar de enfocarnos en la historia de Puerto Rico en general, ¿verdad? Porque es parte de lo que queremos presentar. Nada, Juan, eres maestro, entiendo que actualmente no lo estás ejerciendo, ¿verdad? Fui maestro durante 16 años, llevo como 3 añitos fuera del magisterio. Sí, Ok, ok. Y maestro de historia y estudios sociales. correcto. Sí, sí, lo menciono porque esto lo vamos a conversar. Nada, Juan, vamos a comenzar. Tengo aquí una serie de preguntas. De vez en cuando voy a estar colocando la promoción que tenía allí, que de hecho la saqué de tu página en Facebook, Ah, sí. y aprovecho al público, puede entrar a Facebook, puede buscar Riestra y los Boiques, y lo puede seguir, le puede dar like, y ahí va a estar al tanto de todas las actividades de las cuales vamos a estar hablando próximamente. Pero nada, vamos aquí a empezar, ¿verdad? Con una serie de preguntas que tengo aquí en un listado, ¿verdad? Vamos a empezar hablando un poquito sobre la visión del proyecto y la primera pregunta es, ¿cómo nace la idea de contar la historia de Puerto Rico a través de canciones originales? Pues fíjate, él nació de una manera eh, inesperada. Yo realmente mi preparación es en historia y, y no estudié música, por ejemplo. No. Em, Tampoco tengo una preparación formal en la música más allá de alguna clase que tomé en escuela superior. Por lo tanto, la Ok. música siempre lo veía como un pasatiempo, como un hobby, algo muy importante para mí, pero jamás lo había pensado como una herramienta para comunicar la historia de Puerto Rico. Simplemente no se me había ocurrido, no estaba en los planes. Em, Y yo me dediqué a dar clases de historia durante 16 años a muchachos de cuarto año y era una clase sumamente exigente porque lo exigía que leyeran mucho, lo ponía a leer un montón, mucho. Y, y nada, creo que una manera de bajar la tensión y hacer la clase un poquito más divertida y mostrar tal vez interés en historia, en provocar un poquito de interés en la historia de Puerto Rico, pues empecé a componer canciones eh, sobre la historia de Puerto Rico a los estudiantes y las fui pues incorporando al curso muy poco a poco, em, a ver qué pasaba. Y la verdad que me O sea, sorprendió mucho. Ajá.
Sí, sí, o sea que podemos mencionar esto surge de tu experiencia como maestro, ¿verdad? Viendo las necesidades que se estaban desarrollando en el salón de clase, ¿no? Sí, sí, dice necesidades y creo que es muy acertado que lo veas de esa manera porque hay una necesidad enorme en eh, en la realidad de que nuestros estudiantes quieren aprender más de la historia de Puerto Rico y no se les facilita. Es difícil aprender la historia de Puerto Rico porque se ha comunicado muy mal por diversas razones, ¿no? Históricas, coloniales, políticas, y, y creo que no hay muchos recursos adaptados para los jóvenes de hoy. Creo que hay unos libros extraordinarios. Puerto Rico tiene muchísimos historiadores excelentes, pero a veces los historiadores pecamos de escribir para los historiadores, ¿no? Y para el público general, la labor de comunicación, de comunicar nuestra historia, no solamente a los muchachos de escuela superior, sino al público general, está mucho más, estamos mucho más atrasados en ese tema comparado con los avances que hemos logrado, pues, en publicar la historia o investigar nuestra historia, porque como puedes ver hay muchísimas publicaciones todos los años y excelentes, ¿no? Pero vuelvo y repito, es el público general que se queda un poco atrás. Aquella gente, no solamente los jóvenes, sino eh, adultos que han tenido otros estudios, que ya tienen otras profesiones u otros quehaceres, que simplemente si tú le das un libro de historia, cuando llegan del trabajo cansados, pues hay que premiarlos por haber dado ese paso. Y a veces los castigamos eh, si no tenemos en cuenta que la mayoría de de los lectores no son historiadores, ¿no? Y creo que por eso siento que hay que buscar comunicar lo mejor posible al público general, empezando por los estudiantes, ¿no? Y sí, vi esa necesidad, empecé a componer las canciones. La respuesta de los estudiantes me sorprendió mucho porque yo noto en ellos un interés genuino en aprender. Saben que son ignorantes y eso para mí es algo grande, porque mi generación, por ejemplo, éramos ignorantes y no lo sabíamos, ¿eh? O sabíamos que sabíamos poco de historia de Puerto Rico, pero quizás no nos inquietaba porque pensamos que la historia de Puerto Rico era poca, ¿no? Un país donde no habían pasado cosas grandes ni interesantes, ¿no? Por lo tanto, para mí ha sido una sorpresa agradable ver el interés que tienen los jóvenes eh, en aprender de historia de Puerto Rico. Quizás los idealizo, quizás soy un ingenuo optimista, pero eso ha sido mi experiencia y lo he visto también, eh, pues, en otros jóvenes que no han sido, que nunca fueron estudiantes míos, ¿no? Muy bien, muy bien. Vamos ahora a analizar el nombre de la agrupación, este, Riestra y los Boiques. En este sentido, los boiques, ¿por qué los boiques? Interesante. Voy a la primera parte, porque me la Sí. preguntan también. Mucha gente me pregunta, ¿qué significa Boique? Bueno, y después me preguntan, ¿y qué significa Riestra? Porque son dos palabras extrañas para muchas personas. Y yo le explico, mira, la primera parte es más fácil. Riestra es mi apellido, ¿no? Yo soy Sí. Juan Riestra, por lo tanto ahí lo sacamos del medio. Los boiques es un homenaje eh, a una figura importante que existía en la sociedad precolonial, eh, que, que algunos entienden que se llamaba boique, otros decían que se llamaba beique, que se le atribuye muchos aspectos o muchos roles, entre ellos muchas veces el chamán, ¿verdad? El chamán, Sí. otros le han llamado médico brujo, que es quizás una frase un poco despectiva, ¿verdad? O Sí, arcaica. a mí no me gusta Eh, eso de médico brujo, mejor que a mí digan tampoco, chamán. chamán seguro, sí. Pero médico,
En ese sentido sí, bregaba mucho la medicina ancestral. Yo, el aspecto de los boiques que más me interesa es el maestro de ceremonia en los areitos. Los areitos eran aquella ceremonia que hacía la comunidad en los bateyes, ¿no? Donde se cantaba, se bailaba y muchas veces se cantaba la historia pasada de los ancestros, ¿no? El pasado colectivo. Y entonces también era músico, bregaba con el asunto de la música y la educación. Y como soy historiador y me dediqué a la educación y me gusta la música y mi proyecto busca precisamente eso, no es que nos creamos boiques, que yo creo que quizás es la interpretación eh, eh, más vanidosa que se le puede dar. Riestra y los boiques. No, no, no somos boiques, pero emulamos a los boiques. Los boiques son nuestros referentes y le hacemos este homenaje tratando de hacer algo que tal vez se pueda parecer un poquito a lo que hacían los boiques en su época, en el aspecto obviamente de educar por medio de la música y, y contar la historia ancestral, ¿verdad? Que me hace pensar mucho las razones originales por las cuales decidí estudiar historia, que es cuando en noveno grado tomé el curso de historia antigua y vi el asunto de cuando el hombre empezó a escribir, ¿verdad? Y cuando la historia escrita empezó a surgir en la sociedad. Y me llamó mucho la atención lo tardío que llegó en nuestra trayectoria, eh, eso, el asunto de escribir, porque llevamos mucho más tiempo transmitiendo el pasado por medio de la tradición oral. Y la tradición oral mayormente se daba por medio de la música. Por lo tanto, los boíques no son los únicos que hacían eso, sino en todas las sociedades antiguas, de todos los continentes, de todos los tiempos, pues siempre existía una persona dedicada a transmitir la historia colectiva, la literatura, la religión, la medicina, el conocimiento de las plantas, eh, y tantas otras cosas por medio de la música. Y, y nada, eso es otro aspecto que me interesa mucho, no solamente del boique, sino esa figura en todas partes. Por eso es que creo que tiene un gran potencial el contar la historia por medio de la música, no solamente en Puerto Rico, sino en cualquier sociedad, porque en lo que llevamos como especie en este planeta, todavía al sol de hoy llevamos más tiempo eh, cantando nuestro pasado de lo que llevamos escribiendo, ¿no? Sí, sí, es cierto, es cierto. Mira, estoy presentando en este momento la página en Facebook, específicamente la imagen que tienes al grupo donde están en el edificio María Cívico, que Ah, de hecho sí, me gustaría hacer un programa sobre este personaje, sobre María ah, sí. Cívico, Mm, que mucha gente desconoce de ella. Y esto es en el bueno, municipio autónomo de Cabo Rojo. Yo no sé si, yo sé que estás usando el celular, ajá. eh, pero era para ver si se podía, si los podías presentar o hablar de los Seguro, integrantes del grupo. sí, 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 sí. Eh, pues ahí estoy yo en el medio. Al lado tengo Aquí. a José Archeval. José Archeval es el director y el fundador de la Escuela de Bomba y Plena en, en Ponce. La Escuela de Bomba y Plena de Ponce se llama la Escuela Isabel Albizu Dávila y ha hecho una labor admirable manteniendo la bomba viva y transmitiendo la bomba a nuevas generaciones de Ponce y del sur. José Archeval, José Luis Archeval. Atrás está su hija Jackie, que es otra autoridad en la bomba, también de Ponce, pero vive ahora en el norte y también tiene su propia trayectoria de bomba y de rumba y de muchos otros ritmos. Jackie Archeval. Em, Tienes a Margarita Borrero que está allá al lado, que es la que está de frente, que toca violín. Ya no forma parte de la banda, pero lo fue durante bastante tiempo. em, y fue importante porque nos trajo el elemento del violín, ¿no? Que,
que empezó a darle a la banda esa característica de incluir instrumentos que no son muy habituales en un proyecto de música popular o una banda, por decirlo así, bomba y violín. Ahora tenemos una chelista que se llama Rachel García, la chelista, em, y atrás tienes a Rachel Smith, esa figura que está entre Archibald y yo, ¿verdad? Rachel Smith que canta y también es poeta y artista, pinta, muralista, una personalidad muy carismática y de hecho canta uno de los temas del álbum nuevo, es la voz principal. Eh, Aquí tenemos a José Natal en el 4, José Natal de Ponce, vive ahora en Juanadía y, y él canta también, también compone, tiene su propia poesía y, y mayormente toca el 4 en el grupo, ¿no? Ramón Lugo, que está detrás de él, en la camisa azul, también en la percusión, y Francisco Rivera en el bajo, de Peñuela, Rocío, Peñuela, Puerto Rico. Ah, como ves, somos todos del sur de Ponce y pueblos limítrofes, como dicen. Sí, de hecho hay varias composiciones dedicadas a Ponce, pero de esas vamos a hablar ahorita un poquito, ¿verdad? Vamos a continuar con las preguntas. Ahora vamos a pasar bueno, antes de pasar a la cuestión de investigación y la narrativa histórica, ¿cómo tú describes la estética sonora de tu proyecto y qué elementos folclóricos y modelos o elementos modernos, perdón, dialogan con tu música? ¿Cómo tú la describes tu música? Interesante. Pues es una fusión, es difícil de explicar porque cada canción es muy distinta. Creo que la respuesta más corta sería una fusión. Mucha gente lo ve como una fusión que incluye, pues, trova, mucha gente lo ve como nova trova, porque hay mucho elemento de cantautor, de guitarra, ¿no? Porque así fue que nacieron las canciones. Aunque ahora tenemos muchos instrumentos, la base de las canciones, pues soy yo con la guitarra cantando canciones sobre la historia de Puerto Rico. Por lo tanto, tiene ese elemento fuerte y es también lo que resalta, obviamente, cuando toco solo, porque a veces toco con la banda, a veces solo. Por lo tanto, está el elemento de fusión que incluye lo que algunos ven como trova. Yo diría bomba está muy, muy acentuado, no en todas las canciones, pero bastante. Archeval, José Archeval y Jackie y Ramoncho pues dan ese elemento. Bomba también plena, em, ritmos jíbaros también, que el 4 eh, lo, lo acentúa también. Eh, Creo que obviamente cuerdas siempre ha estado muy presente, las cuerdas, primero violín, ahora cello, ¿verdad? Em, Otro instrumento importante, aunque las canciones, aunque ya no forma parte de la banda habitual, una persona importante del grupo ha sido el acordeonista Delan Fracchetti, que ahora mismo vive en Filadelfia, pero el acordeón ha sido importante, ¿no? Eso en cuanto a los elementos de, de instrumentos y de ritmos, ¿no? Em, Mis influencias, pues, incluye obviamente la música jíbara, pero también muchas cosas que escuchaba desde mi juventud. El reggae para mí siempre ha sido bien importante, la música jamaiquina, el rock en general. Pues yo primero pues escuchaba mucho rock cuando era adolescente, ¿no? Em, y, y hasta algunos elementos de, de música clásica, que siempre me ha gustado un poquito y saco algunas ideas que incluyo ahí, ¿no? Em, Hay canciones de protesta, hay canciones de marineros, las salomas, como se dice, ¿no? Em, y, y en cuanto
aspectos que a mí me gusta resaltar en mi música, trato que las canciones tengan coros cantables, en el sentido de que se inviten a cantar eh, en grupo, sobre todo al público, que para mí es sumamente importante que el público cante. Em, Así me lo disfruto más y así nacieron las canciones. Obviamente, las canciones como las compuse para mis estudiantes originalmente, pues una manera de mantenerlos ellos, que no sé, buscar que no se aburren, ¿verdad? Era bien importante que cantaran los coros, porque creo que uno descansa. Así, si uno recibe solamente información, uno se cansa, ¿no? Uno descansa en los coros cuando uno también participa. Y como la historia no es un tema liviano, y pues entiendo que son canciones que pueden ser pesadas, y por lo tanto, para aliviar eso, las melodías tienen que ser bonitas, o por lo menos esa es mi aspiración. Busco que sean melodías bonitas y melodías cantables para que inviten a cantar en público, en grupo, en- y nada, esos son los elementos que me gustan resaltar. Algunas canciones pues incluyen también vientos, los brass, trombón, por ejemplo, de Alex Iglesias, un artista invitado. Y sí, hay algún elemento de salsa y de rumba en algunas canciones. Y, y eso es un intento de resumir lo que es el sonido wiki. Súper, súper. Mira, yo no sé, o sea, yo no soy experto en música, yo soy historiador. De música sé pues, bien lo básico. Y yo no podía hablar de teorías musicales con tu música, ¿verdad? Pero algo sí que puedo apreciar en todo esto es que cada una de tus canciones del grupo, ¿verdad? El ritmo que presentan llevan a la persona en su imaginación a llegar a ese momento histórico que estás presentando. Y yo creo que eso es bien positivo, ¿verdad? Porque creas esa conexión entre el público, ustedes, el grupo y el mensaje que estás llevando. Yo no sé si a todo el mundo le pasa lo mismo, ¿verdad? Pero mi experiencia con tu música ha sido esa y creo que es bien positiva. Tampoco podría decir que está en un género u otro, porque como mencioné ahorita, no soy músico y de eso sé muy poco, pero lo que sí puedo afirmar es eso. Cada vez que te escucho, de hecho, invito a la gente, ahorita presente la página en YouTube, la voy a volver a presentar ya mismo si usted tiene duda, usted no ha escuchado la música de Riestra y los Boiques, pues puede visitarlo allí y lo puede escuchar. Nada, vamos a seguir. Ahora vamos con temas más profundos, que es el asunto de la investigación, ¿verdad? Tus canciones abordan figuras y episodios poco explorados. ¿Cómo tú seleccionas los temas? ¿Qué te hace decir, vamos a trabajar este tema o voy a trabajar este tema? Muy buena pregunta. Recuerdo que la primera vez que me dijeron eso, que toco temas poco explorados, eh, me llamó la atención porque creo que no como objetivo consciente. Un amigo mío me dijo, tú estás tomando, tú hablas de las personas desconocidas de Puerto Rico, las que la historia olvidó. Em, y no sé cuán cierto sea eso, porque yo lo que siento es un apetito por aprender mucho de historia de Puerto Rico y me interesan las figuras conocidas y desconocidas, porque la realidad es que hasta los nombres que uno cree que son conocidos, el puertorriqueño promedio pues no los conoce bien. Betance, Valdoriotti, Lola Ruiz de Tió, Mariana Bracetti, aún esos nombres que suenan mucho, pues la gente quizá, si tienen suerte, pues se acuerdan alguna que otra cosita de ellos, pero casi nada, ¿no? Em, por otro lado, me interesa toda la historia de Puerto Rico. Creo que hay unos temas específicos que me inquietan más. Y al principio diría que yo las canciones que termino escribiendo son las que me salen.
porque la lista, y me tardo mucho escribiendo, y hay muchas canciones que no me salen, que no logro terminarlas porque el proceso para mí exige una buena melodía y las melodías a veces no las consigo. ¿No? Esa es la parte de la producción de la canción que no sé cómo provocarla. ¿No? Tengo que esperar que me llegue la inspiración. O sea, que el contenido lo tengo detrás de mí por los libros y estoy leyendo todo el tiempo, eh, pero la forma de comunicarlo, pues tengo que esperar pues, que me llegue un momento de inspiración. Em, por lo tanto, es como ir empatando melodías bonitas con temas históricos que quiero eh, pues unir. A veces tengo un tema que me interesa comunicar, pero la melodía Mm. no me llega, no se me ocurre. A veces tengo una melodía bonita, pero no sé a qué tema de historia de Puerto Rico se la voy a enganchar para que suene bien, ¿no? Por lo tanto, yo diría que voy a ciegas. La primera canción que me salga, según logren empatar o casar esa Sí. melodía realengas con canciones realengas. Pero sí reconozco que con el tiempo eh, hay una serie de temas que me interesa resaltar más. Por ejemplo, em, Isabelita Rosado, que este Ah, libro ok. eh, Espérate, déjame quitarle compartir para que ahora puedes presentarlo. Ada Torres Toro escribió este libro sobre Isabel Rosado, Isabelita Rosado, que, que me parece importante y urgente, eh, no solamente por su figura, una mujer que creía en la independencia de Puerto Rico y, fue perseguida por ser del Partido Nacionalista y pasó muchos años en la cárcel, o 12 años de la cárcel en la época de los 50 y luego participó activamente en la lucha para sacar la Marina de Vieques y Culebra. Pues eso para mí es un tema relevante y vigente y se vuelve a ser más vigente ahora con las cosas que están pasando en el país. Por lo tanto, eso me da cierta urgencia, ¿no? María Civico, ¿por qué decidí hacer de María Civico? Porque entiendo que no se celebra lo suficiente la historia negra de Cabo Rojo. Cabo Rojo, obviamente, es famoso por Betance, que era afrodescendiente, no hay duda. Em, Cabo Rojo, obviamente, se habla mucho de Cofresí y Brao y Salvador Carboner, pero tener la oportunidad de unirme al esfuerzo que ya existe para dar a comunicar la vida de María Cívico, por ejemplo, que fue una, una mujer negra que nació bajo la esclavitud, fue de las últimas personas em, esclavizadas y no tuvo la libertad hasta el último día de la esclavitud, el mismo día de la abolición de la esclavitud que se da. Y ella termina dedicándose al oficio de ser costurera y modista, y termina siendo la modista más exitosa de Mayagüez y del oeste, ¿no? En su época. Y, y esa historia me parece interesante y Súper. me importa pues mucho resaltarla. ¿Qué pasa con Fajardo? Me pasa algo similar. Fajardo, pues hablo de Manuel Lamparo, que es la otra cara de Cofresí. Siempre se habla de Cofresí, Roberto Cofresí, eh, en Cabo Rojo. Pero Roberto Cofresí es la mitad de la historia pirática de su época. La otra mitad es un tal Manuel Lamparo, que es un pirata negro dominicano eh, que era líder de las operaciones piráticas del este de Puerto Rico, paralelo a Cofresí, que se encargó del oeste de Puerto Rico. Eres contemporáneo, simultáneo, 1823, 24 y 25. Y ese tema, Manuel Lamparo, me pareció importante componerlo antes que una canción sobre Cofresí. Hay otras canciones que tengo que sí son de gente conocida, pero como Lola Ruiz de Tío, como Betances, como Mariana Bracetti, em, pero aún así las escribo porque creo que hay que seguir comunicando a la gente y al público general la importancia de esta figura, ¿no? Porque sabemos que la historia de Puerto Rico siempre ha sido difícil comunicarla, pero en tiempos recientes, pues las dificultades
y los obstáculos pues se han recrudecido, ¿no? Y han ido escalando. Muy bien, mira, de hecho, quisiera mencionar porque recientemente estuviste trabajando en el proyecto del documental de Valdoriotti de Castro, Correcto. que ahí también está tu melodía. Esa específico, ¿cuánto tiempo te tomó componerla? Pues eso es, eso me tocó en meses, me tomó meses, que para mí es poco. Yo me tardo años componiendo canciones, un proceso sumamente lento. Si saco una canción ahora, porque quizás llevaba varios años trabajándose, ¿no? Eh, pero lo que pasa es que con Valdoriotti siempre he sido fan de Valdoriotti, siempre he sido un gran admirador de Valdoriotti. Em, y siento que debería comunicarse el ranking, ¿verdad? De su importancia. Él, él es protagonista entre protagonistas, ¿no? Y yo lo Sí, pongo en la lista corta de los puertorriqueños más importantes de nuestra historia. No solamente los 10 puertorriqueños más importantes, yo diría casi desde los 5. Y cuidado, Valdoriotti fue sumamente importante. Y, y esa inquietud, que aunque el nombre suene, en este caso no es que no se conozca a Valdoriotti, es que no se le ha hecho justicia y no se le ha dado la centralidad y el protagonismo que se merece en la manera de comunicar la historia de Puerto Rico. Y, antes de que Caridad Sorondo me invitara a ser parte de ese proyecto, ese documental, ya yo tenía esas ganas de escribirlo, pero no me había sentado a hacerlo hasta que ella me lo pidió, ¿verdad? Em, y, y fue una gran alegría poder colaborar con ese proyecto, conseguí los tomos completos de las obras de Román Valdetti de Castro, que se publicó hace poco. Y, y sí, me tomé unos meses en componerla, aunque son mm, años de lectura, muchos años de lectura. sí, sí, definitivamente. De hecho, Valdoriotti de Castro es una de esas figuras que, como tú muy bien mencionas, han sido olvidadas. Mm, No se le da la importancia y es una figura que se puede comparar, que está al mismo nivel de Betances y de Hostos. mm, Los que no hayan visto el documental, hubo una parte que a mí me chocó mucho, que es la parte del documental donde en República Dominicana hay una escuela dedicada en honor a Valdoriotti de Castro, y cómo esos niños conocían cosas que un adulto en Puerto Rico desconoce. correcto. Este, y esa parte me chocó, pero nada, no es el momento de hablar sobre eso. Este, Juan, ahí yo te voy a mencionar algunos títulos y me gustaría que tú me hablaras un poquito sobre ellos, me explicaras qué es lo que querías transmitir. Por ejemplo, Agua de Libertad. Agua a la Libertad eh, es una canción sobre la Sociedad Secreta Abolicionista, una que Ujú. organizó Betance con Segundo Ruiz Belvi y el doctor Basora y otras personas, otros patriotas de la época. Y a mí me conmueve mucho porque era una sociedad clandestina que buscó darle la libertad a las personas esclavizadas de una manera que no fuera sospechosa para el gobierno. Quiero resaltar que en aquella época no solamente eh, era ilegal que existiera una sociedad abolicionista en Puerto Rico, sino porque no había libertad de asociación, sino que además hablar de la abolición era ilegal. Por lo tanto, no había libertad de expresión para expresarse en contra de la esclavitud. Por lo tanto, esta gente fueron muy valientes porque habiendo en aquel momento, 1850, muchas personas que ya creían en el ideal de la abolición de la esclavitud, pocos se atrevieron a dar el paso a llevar su pensamiento en acción porque
esperaron que se abrieran las vías legales, pues esta gente vio la vía ilegal, ¿no? Empezando con las personas esclavizadas que hicieron sus rebeliones durante el siglo XVI, es decir, XIX, perdón, 40 rebeliones más o menos. Pues Betances y Ruy Pelvis, eh, famosamente, pues buscaron, se aprovecharon de una ley que daba una diferencia de precio en el momento de comprar a un niño o una niña esclavizada, eh, que tenía que ver si estaban bautizados o no. Y aprovechándose de ese momento del bautismo, pues crearon una red para que muchas de las personas que llevaran sus hijos a ser bautizadas salieran de la ceremonia ya con su niño libre, ¿no? Agua a la Libertad es ese homenaje de esas personas que, aunque siguen siendo esclavos, saben que sus hijos ya son libres. Y de dar ese primer paso, aunque uno no todavía le ve, aunque uno todavía ve que la meta está lejos, pues uno ya empieza a, a caminar en esa dirección. Y, y sí, es un tema de bomba, con ritmo de bomba. Sí, sí, sí. Hay otra que a mí me encantó, Guasábara. Ah, esa es de las primeras canciones que compuse para mis estudiantes. em, y fue en torno de el quinto centenario de la rebelión indígena, em, que pasó casi de noche. Poca gente se unió a ese, a ese llamado a celebrar los 500 años de la rebelión de 1511, ¿no? En el 2011. Pero a mis estudiantes yo se los dije, ustedes son la clase graduanda de eh, el quinto centenario. Y en el primer semestre, 2010, pues compuse ese tema y me lo llevé a Caguana, allá en Utuado. También lo llevaba a Tibes, en Ponce. Y, y nada, es un homenaje a Hueybaná, a Guarionex, a Mabodamaca, a Urayoan y a toda esa gran gesta. De hecho, mi tesis de maestría fue sobre la rebelión indígena. Y para mí es importante insistir en que, aunque parece que ganaron los españoles y en muchos sentidos ganaron, eh, hay que recordar que la resistencia fue eh, vigorosa y lograron muchas batallas importantes, muchas victorias importantes. Y es una canción que con mucha influencia de reggae, ¿verdad? Y con el rap y obviamente bomba. Y tengo el lujo de contar con el hijo de Boriquén, eh, Emil em, Martínez Roldán, que canta ahí también, que era también cantante de Los Perros de la Cresta. Y después empezó su carrera como rapero y, y era parte de la producción. Ah, Qué bien, qué bien. Eh, a ver, mencioné ahorita, no voy a tratar de hablar mucho sobre San Germán, pero lo de los piratas de San Germán también me encantó. gracias. Este, y de hecho, hablas de esa historia del siglo XVI Sí, y siglo XVII, que es bien sí, sí. interesante. Y sobre eso tampoco mucha gente desconoce de esa historia. Hablando con la gente de la Academia de la Historia de San Germán, se han contabilizado sobre 52 ataques al Wow. antiguo partido de San Germán. Y quizás uno busca en los libros de texto y te mencionan tres o cuatro, Ajá. eh, que quizás son los principales, pero hay otros tipos de incursiones que se dieron, que no, que quizás por lo que implicaron o por la poca cantidad de pérdidas que hubo de parte de los sangermeños, pero no se mencionan. Pero San Germán era un lugar de constante lucha y lo demuestra, se demuestra desde el tiempo indígena. Algo que tengas que decir sobre esa. Que, que para mí fue un deseo muy grande comunicar eh, esa épica, esa epopeya. Sí, Que yo recuerdo hablar con mis estudiantes y con mis amistades y con familiares sobre lo impresionante que es esa historia de San Germán y la gente pues a veces prestaba atención, a veces abostezaban
Y eso me frustraba. Y decía, ¿qué me pasa o qué nos pasa? Que tú puedes contar la cosa más interesante del mundo, pero si pero se pierde en la forma de contarlo o se pierde en, en la comunicación. Y yo leía eso, esa historia sangermeña y me emocionaba muchísimo, me impresionaba muchísimo. Y para mí fue un deseo ardiente que tenía de, de como no puedo hacer una película, como no tengo el dinero para mandar a hacer una Sí, película épica sobre San Germán, pues hago una canción y ha gustado mucho en el público, es de las canciones que más me piden. Eh, muy bien. Juan, háblame un poquito de la mujer como personaje en tus canciones. mm, Interesante. He procurado que siempre em, estén igualmente representadas pues, mis canciones, em, porque en la historia escrita, pues desgraciadamente no es así. A veces uno quiere Ujú. escribir de ciertas personas históricas y simplemente la documentación da, no nos permite mucho. Si nos vamos con los Sí, hechos nada más, ¿verdad? Si vamos a hablar de Celestina o de Rafael Cordero, pues por más que uno quiera darle la misma cantidad de atención, pues las fuentes disponibles para Rafael Cordero siempre van a ser más que las sí, fuentes disponibles para Celestina, ¿no? Y, y eso es frustrante, pero no puedo inventar fuentes que no existen, ¿no? Hay trabajos extraordinarios, por cierto. Tengo aquí alguno que se ha hecho de, de Celestina Cordero. Em, pero sí, por eso mismo, cuando hago literatura o cuando hago música, pues ahí me puedo desquitar y decir, pues mira, lo que no puedo hacer eh, en la historia pelá, pues lo hago por medio de la historia cantada, ¿no? Y, y nada, em, empecé con Lola Ruiz de Tío, que a mí me fascina. De hecho, tengo una de las colecciones más, no sé si alguien tiene una colección más completa de libros de Lola Ruiz de Tío, eh, pero aquí tengo esta colección sobre libros de ella. Libros que ella escribió o libros sobre Lola Ruiz de Tío, ¿no? Que me fascinó sí, mucho. Y salió Flores y Balas, que es una canción que compuse sobre Lola. Luego, cuando leí este libro de Mariana Bracetti, de Raquel Rosario, pues sí, me llamó mucho la atención porque sale la figura de Justina Rochet como una de las posibles eh, mujeres em, que de la identidad de Brazo de Oro que se debatió un montón, pues algunas personas llegaron a pensar que quizá era Justina Rochet, una jovencita de 18 años, que leyendo este libro, pues resulta que eh, parece que ella traficaba armas de fuego para la Revolución del Ares de 1868 y lo escondía en cajas de perfume, ¿no? Y me emocionó un montón eso y escribí el tema de Mariana Bracetti, perdón, de Justina Rochet. Pero luego salió este libro de Raquel Rosario, María Edwige Beauchamp y el de Harrison Flores, y me los leí también. Y resulta que la persona detrás de ese, ¿cómo se llama? Ese tráfico de armas en cajas de perfume parece ser que era Edwige Beauchamp y no Justina Rochet. Y que Braza de Oro era precisamente Edwige Beauchamp, em, según estas dos investigaciones extraordinarias, ¿no? Que a mí no sí, me quita el sueño, ¿verdad? No me quita el sueño porque eso no significa que Mariana Bracetti deje de ser importante. Era importante, pero en otro rol. claro, Y seguramente también bordó bandera porque era costurera y, y, y Justina Rochet, pues tampoco se puede descartar que ella también participó en eso, ¿no? Claro, ahora pues parecería que la canción mía pues estoy mintiendo, pero no estaba mintiendo, estaba con los datos que estaban disponibles en el momento que leí este libro, ¿no? Y no me arrepiento de haberlo escrito, sino voy a hacer una segunda parte para complementar la figura de Justina Roche con la de Edwige Beauchamp, ¿no? Em, la de, tengo canciones, obviamente las mencioné ahorita, María Cívico, que es una danza, decidí que fuera una danza, María Cívico.
Tengo una sobre Paca Escabí, que es la sobrina y hija adoptada de María Cívico, también una mujer afrodescendiente de Cabo Rojo, que hace vida en Mayagüez y termina siendo la líder obrera más importante del oeste, ¿no? Juana Colón es otra figura importante y es una canción que compuse eh, después de leer dos libros sobre Juana Colón, un libro de Wilson Torres que he tenido la oportunidad de conocer en persona, de buscar los libritos de una vez, em, y este otro libro de Bianca Medina. Juana Colón, yo no conocía nada de Juana Colón, no conocía nada de Comerío, y me dio por leer estos dos libros, visitar a Comerío por primera vez para el 2023, creo que fue. Y me volví loco con la historia de Comerío. Conocí la Fundación Casa Juana Colón y a Yanis, la persona que lo dirige. Conocí el taller Toca Plena y me voló la cabeza lo vibrante de, de la vida cultural de Comerío, ¿no? Y entonces me interesó muchísimo la figura de Juana Colón y compuse la canción que mucha gente pues ha escuchado con el álbum nuevo y para mi sorpresa ha sido de las canciones nuevas las que más la gente está cantando y aprendiendo su letra, ¿no? Otra Luisa Capetillo, que todavía la canción no ha salido, pero se está grabando. em, y, y nada, tengo unas cuantas más de mujeres importantes. Hay unas canciones muy femeninas como Princesa Relenga y 11.000 vírgenes, que es un homenaje a las mujeres puertorriqueñas, pero por otro, de una manera más poética, ¿verdad? Juana Díaz, por supuesto, que también es una figura que a mí me impresiona muchísimo, teniendo en cuenta que somos un país machista, que somos un país clasista, que somos un país racista, hoy, 2026, pero mucho más antes, en el siglo XVII, y que una mujer afrodescendiente fue asesinada en el Capitanejo en 1695, 23 de enero, y que el pueblo haya reaccionado componiendo una canción y que esa canción inmortalizó su nombre y hasta el día de hoy Puerto Rico tiene el nombre de un municipio, el único nombre de un municipio que tiene nombre de una persona de pueblo que no tenía ningún poder eclesiástico ni político, ni civil, ni militar. Para mí me vuela la cabeza, de verdad. Y creo que era irresistible para mí escribir una canción sobre Juana Díaz, em, que me enteré por las investigaciones de Luis Caldera, un historiador del sur, eh, que también es amigo mío. Y nada, me pareció súper interesante. Y nada, esos son, eh, yo tengo una lista por ahí las canciones de mujeres que tengo y por eso es un resumen, más o menos. Pero me alegra que lo hayas notado, porque para mí es importante em, eso. Y Sí, idealmente sí, pues se va a es que mantener. parte de yo como público, ¿verdad? Parte de lo que noto es que tú estás sacando de la invisibilidad no solamente hechos históricos, sino personajes y le has dado, te has preocupado, ¿verdad? Por tener o presentar esa historia de diversas mujeres que mucha gente se olvida de ello. Sí, sí, Sí. sí. Mira, ¿cuál ha sido la reacción del público en las actividades donde ustedes participan? Em, pues variada, en algunos no, como todo en la vida, hay presentaciones mejores que otras, pero creo que la mayoría ha sido sumamente positiva. Y, y muchas de ellas me han dejado sin palabras. Em, Tengo que agradecer que mi público ha sido sumamente leal y cariñoso y, y han cruzado la isla para verme de
de un punto a otro, ¿no? Hay gente que ha llorado en las presentaciones. Eso yo no sé ni qué hacer ni qué decir, em, porque a mí me conmueve mucho esos temas, pero no me llevan a las lágrimas. Em, y ver que eso pasa en otras personas, pues me deja sin palabras. Y creo, yo lo que trato de pensar y le digo a mis músicos, Corillo, no nos están aplaudiendo a nosotros, le digo a la banda. Sí. Eh, están, si creemos que esos aplausos son para nosotros, pues estamos equivocados. Están viendo quién está detrás de nosotros. La historia, hay un gigante detrás de nosotros que no podemos ver. Y es la historia de un pueblo entero que ha sido invisibilizado y ha sido negado. Y de frente tenemos a ese pueblo de la actualidad, del presente, que tiene muchas ganas de conocer su pasado. Y somos meros portavoces de, de algo más grande que nosotros. Por lo tanto, así es como yo lo veo, ¿no? Em, y, y sí, no me puedo quejar porque el público, dependiendo del lugar, ¿verdad? Algunos bailan y brincan, eh, si el Mm. lugar lo invita, ¿verdad? Si es un lugar más espacioso. En Jayuya fue una cosa extraordinaria. El Festival Indígena Jayuya, bellísimo, ¿verdad? Eh, en la Sanse el año pasado, impresionante también. A mí lo más que me gusta del público es cuando canta las canciones, porque Mm. para eso es que fueron diseñadas. El público eh, es tan extraordinario que yo creo que el proyecto mismo no se entiende sin el público. A veces no sé cuál es el espectáculo. Los que estamos en la tarima o la gente que está ahí cantando con tanta energía. Em, de verdad, los únicos shows malos que he tenido, los únicos guisos eh, malos han sido cuando pues toco en algún negocio donde todavía no me conocen y la mayoría de la gente pues, está comiendo o bebiendo y no prestan atención. Pero aún en esos shows, pues hay una persona que después me busca y, y han salido amistades de ahí, y han salido pues conexiones para otros eventos. Eh, por lo tanto, aún los guisos malos, las presentaciones malas, eh, siempre traen algo positivo. Y estoy súper agradecido. Y si hay alguien del público que me está escuchando ahora mismo, tengo que darte las gracias. De verdad, gracias. Y no me cansaré de decirlo porque tengo una gran deuda de cariño y, y nada, Juan, es lo si que- hay alguien que quiere contratar al grupo para alguna actividad, ¿dónde te pueden conseguir? pues me pueden buscar me pueden mandar un mensaje al 787-601-7690, que es mi número, 787-601-7690. Supongo que escribir, ¿verdad? En la, en la información que se pone cuando se publique la entrevista. Me puedes mandar un mensaje directo o por las redes de Spotify, perdón, en Facebook e Instagram me puedes escribir directamente al DM, ya sea en el mío personal, como Juan Riestra, o el de Riestra y los Boy, que tanto en Facebook como en Instagram tengo las dos cuentas. La cuenta mía de Juan Riestra, el historiador y cantautor, y también la cuenta de la banda para los eventos que son más de la banda completa, ¿verdad? Em, ¿Tienes, ajá, ¿tienes sí, algún evento próximo? Yo sé que la semana pasada estuviste en uno, en Añasco, si no me equivoco, ¿verdad? sí. Sí, y Eh, futuros. pues tengo un evento en Aguadilla el de, eh, 23 de enero, viernes 23 de enero. Voy a estar tocando en Aguadilla, en la Grifería. La Grifería es un negocio que está en el malecón de Aguadilla. Y tengo varios eventos sobre Román Valdoriotti de Castro, em, que las fechas también iré compartiendo en las redes. Pero tengo entendido que es el 16, el 22, el 29 y alguna otra fecha. Va a ser en área metro y en Yauco, en la Escuela Libre de Música de Yauco y en varias escuelas de la metro. Em, Eso más bien, esas presentaciones están conectadas al documental de Román.
Valdoriotti de Castro, ¿no? Por lo tanto, no va a ser una presentación de la banda de nuestras canciones, sino más bien tocaremos las dos canciones sobre Valdoriotti y se presentará el documental. A menos que la gente quiera más canciones, lo puede ir ver las presentaciones y Sí, quizás toquemos alguna sí, que otra sí. De canción hecho, adicional. tú nos mantienes informados en tus redes sobre las futuras actividades. Desde que te sigo, yo sé que me llegan las notificaciones, y estoy al tanto de lo que estás haciendo y invito al público a, si le interesa, pues que visite en la página que presenté ahorita, a ver si la puedo poner ahora un momentito otra vez. Aquí está. La página de Riestra y los Boiques, está en Facebook. No les enseño la de Instagram porque pues yo estoy un poco desconectado de Ah, Instagram, pero ahí tienen la de Facebook. Al público que le interese buscarte por Instagram también lo puede hacer con mucho gusto. Juan, nada, ya vamos a ir cerrando. Pero antes de eso, tengo aquí una pregunta que se me quedó. ¿Qué tema o personaje histórico no has trabajado y te gustaría trabajar? No tiene que ser uno, pueden ser varios. em, pues fíjate, ahí hay un montón, hay Sí, muchos, porque la historia de Puerto Rico es riquísima. Em, a mí me gustaría pronto hacerle un homenaje a dos caciques importantes, bueno, varios. ok, Yo quiero completar la lista de los caciques y darle la importancia que se merece a cada uno, sin hacerlo genérico, ¿no? Tengo una canción de Orocovis que va a ser específicamente de lo que se sabe de Orocovis. Tengo una Jayuya específicamente honrando lo que sabemos. No quiero que sea, pues, one size fits all, ¿verdad? ¿No? sí, Mira, me interesa mucho el cacique Humacao. El cacique Humacao que, eh, no sé, no se le puede poner en un rango menor que los caciques más famosos de 1511. Guarionex, Urayoa, Mago Damaca y Agüeybaná, no. Él hizo varias rebeliones y, y también, pues, dirigió la última de 1515, ¿no? La última que nosotros sí, sepamos de caciques de acá, locales. El otro, Daguao, el cacique Daguao, me parece importante para honrar también, así como hice un tema sobre Isabelita y sobre Ceiba, que me parece bien pertinente. Pues me gustaría hacer uno sobre el Daguao específicamente para hablar de, de Naguabo y la historia de resistencia y rebeldía en Naguabo. Y sería un collage de diferentes épocas, incluyendo cimarrones. em, y Tapia, yo me amo a Tapia. Alejandro Tapia Rivera me parece un tipo tan cool, tan brillante, tan importante. eh, y me siento muy tapiano en este sentido porque Tapia era un historiador, aunque amateur, pero él publica la biblioteca histórica, es sí, el primer archivo de fuentes primarias que tenemos nosotros, es un chamaco de 20 y pico de años que se mete en el archivo de India con sus panas, ¿verdad? Eh, que terminaron siendo todos grandes próceres, pero él publica ese libro y después de publicarlo, pues no se dedica a la historia porque no es historiador, pero canta la historia, la transmite por medio de su arte, ¿no? Y, y Tapia me parece súper importante. Quiero, obviamente, la de Edwige Beauchamp, que quiero completar la colección de las mujeres de Grito Lares, Justina, Mariana Bracetti, ya la tengo, pero quiero la de Edwige Beauchamp. Eh, tengo, bueno, hay unas que ya están de camino, obviamente, Luisa Capetillo, y yo creo que esas son las figuras así que se me ocurre. A mí hay otras personas que no sé cómo todavía meterle qué ángulo. Rosendo Matienzo Cintrón a mí siempre me ha llamado la atención. eh, y, y eso, ¿no? Y entonces, no tanto personas, pero sí eventos. Me gustaría escribirle, bueno, una canción a todos los municipios, si se puede, pero no lo estoy empujando. Voy primero a ver algo que me atrape. Me inquieta Utuado, me inquieta Utuado porque
Nada, tiene una historia fascinante, Utuado. Y me gustaría hacer lo que hice de la playa de Ponce, algo similar a un homenaje al pueblo de Utuado, su historia, desde la historia indígena hasta la historia del siglo XIX, que es bien impresionante. Utuado llegó a ser el segundo municipio más poblado de Puerto Rico. Y Ujú. ese periodo de mayor descentralización a mí me fascina muchísimo, ¿no? Las últimas décadas del siglo XIX, donde los cuatro municipios más poblados eran Ponce número uno, número dos Utuado, número tres Mayagüez, no, perdón, número tres San Juan, y tercero Mayagüez o algo así, y quinto Ponce, perdón, Arecibo. O sea que tuve Sí, Puerto Rico bien descentralizado, y esa efervescencia de Utuado me parece interesante, y esos ciclos de sub y baja de poblaciones, ¿no? Me parece algo poético imaginarnos el Caguana en su, o capaz, ¿verdad? En su apogeo, y después abandonado, y pensar Utuado antes del cambio de soberanía en su apogeo, y ver cómo la población se ha ido, y esa lucha constante en mantenerlo vivo y vibrante a pesar de los embates coloniales y históricos, pues me parece importante. Se merece un gran homenaje, que es una tarea difícil. Uno se siente bien pequeño cuando uno aspira a cosas tan, tan lindas. Pues vamos a ver si se da, pero estoy trabajando. súper, súper. Nada, Juan, yo les deseo el mayor éxito del mundo. Continúen, lo que están haciendo está fabuloso. Para el que aún no te haya escuchado, como mencioné, y estás en YouTube, ¿en qué otras plataformas te podemos escuchar? YouTube, Spotify, iTunes, Apple Music, eh, iHeart Radio, que no sé lo que es, pero está en la lista de las plataformas que... y hay otra cosa ahí que se llama, hay un montón, obviamente Pandora, y estamos como en 16 plataformas. Em, eh, O sea, si usted tiene duda, usted escriba Riestra y los Boiques, y si está en su plataforma, lo va a poder escuchar. exactamente. Sí. Pues nada, Juan, te agradezco. Quiero también agradecer. Vamos a ver los números. Esto se compartió en 29 espacios en Bello. Facebook, WhatsApp. No lo he compartido en X. Desde el año pasado no comparto en X, pero en algún momento volveré otra vez. Y hemos tenido, vamos a ver qué me dice la computadora. 673 personas que han Wow. entrado al en vivo en 29 espacios. Le agradezco a todo ese público que siempre está allí presente. Si usted lo está viendo la grabación en YouTube, pues ya sería para el día de mañana, al siguiente día del en vivo, y ha llegado a este punto, pues lo felicito, le agradezco también que haya llegado a este punto, dele like, no se olvide de eso, eso nos ayuda a promocionar este contenido y a que la gente que mantiene este espacio pues siga queriéndolo aquí y que sigamos hablando de cultura, de historia y de todo lo que es ser puertorriqueño y es Puerto Rico. Gracias, Juan, nuevamente. Gracias a ti. Y gracias al Y público. pues nada, gente, hasta ahí llegamos. Mañana tendremos otro coloqueo. Buenas noches. Buenas noches.